Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos la semana con una subida importante en los mercados. Parece que damos continuidad a ese rebote que veíamos ya a finales de la semana pasada y parece que el mercado y los inversores se van contagiando de ese optimismo, mientras parece que esas medidas arancelarias, pues algunas de ellas se van echando hacia atrás. Y la verdad que por esa parte pues sí que podríamos empezar a ser algo optimistas, pero como os comentaba ayer en el vídeo del resumen semanal, la caída reciente que hemos visto en los mercados pues nos está dejando señales bastante negativas que quizás nos marcan que el problema puede empezar a ir a más. Evidentemente, cuando hago esos vídeos y algunos pensáis que es que soy catastrofista y muy pesimista, pues evidentemente lo podéis llegar a pensar. ¿Por qué? Pues porque os advierto de todas esas señales que pueden ser tan peligrosas. Lo que no sería normal es que si este es un canal donde realizamos un análisis técnico de los índices o de las acciones y empezamos a ver señales negativas como es el cruce de la media de 50 con la media de 200 en algunos índices, el MAC que nos empieza a dar señales de venta en gráficos mensuales, pues lo normal es que os lo diga y que os diga que en anteriores ocasiones cuando ha sucedido eso el resultado para nada ha sido positivo. Ojalá se revertiese la situación actual y ya lo hemos dicho, esas señales se pueden revertir, pero es complicado y normalmente cuando se ven lo más probable es que el mercado continúe corrigiendo. Si ahora mismo viésemos una recuperación totalmente en V, puede llegar a pasar, ya lo sabéis que en los mercados no hay nada que sea imposible, pues quizás se revertirían en unas pocas semanas esas señales, pero de momento están ahí y es lo que manda, lo que tenemos ahora mismo en los gráficos. Así que yo creo que es la lectura que tenemos que hacer ahora mismo del mercado. Parece que esta situación se empieza a dar la vuelta, que hay algo de optimismo, sí. Pero cuidado porque el daño puede estar ya hecho y por eso esas señales tan negativas que comentábamos ayer. Antes de comenzar con las tres acciones que vamos a ver, comentaros que, como ya os decía ayer, vamos a tener una paradita, vamos a hacer un descansito hasta la próxima semana. Mañana tendremos el último vídeo, que va a ser un vídeo especial, va a ser un vídeo donde os voy a presentar 9 acciones que parece que lo pueden hacer mejor que el SP500 y ya a partir del vídeo de mañana pues nos tomaremos un descansito. No sé si será hasta finales de semana, con el vídeo del resumen semanal del domingo, o será ya la próxima semana, lo iremos viendo. Como también os decía ayer, intentaré, si veo alguna cosa interesante, compartirla con vosotros a través de las publicaciones para los miembros del canal de YouTube. Así que bueno, que sepáis que tampoco os voy a dejar abandonados del todo si veo que sucede algo interesante o que hay algo que me llama la atención bastante en el mercado. Así que nada, ya vamos con las tres acciones de hoy. Como va a ser el único vídeo de los análisis diarios de la semana, pues hoy vamos a analizar tres de las acciones que sé que seguís más de cerca, que son el Banco Santander, IAG y Telefónica. Las tres han visto caídas bastante importantes en las últimas semanas y parece que están intentando recuperarse, pero lo están haciendo a diferente ritmo. La subida que hemos visto en el Banco Santander ha sido muy importante, pero sin embargo en IAG pues estamos viendo que hay bastantes dudas a la recuperación y Telefónica podríamos decir que está ahí entre Pinto y Valdemoro. Ahora la veremos a ver si se ha complicado o no su situación en el gráfico, porque la verdad que lo venía haciendo muy, pero que muy bien. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros que la caída fue muy, pero que muy vertical, pero consiguió salvar a cierre. Fijaros, la sesión del lunes de la semana pasada consiguió salvar esa media móvil de 200 sesiones. Antes de ver la corrección decíamos, un objetivo posible puede ser la zona de los 5,20. Fijaros cómo la reventó esa zona, había una caída súper fuerte, pero el cierre se mantuvo muy cerca de esa zona. A partir de ahí, ¿qué nos ha permitido ver la cotización del Banco Santander? Pues un rebote bastante importante. De hecho, fijaros como la sesión del jueves, la apertura, se quedó de nuevo muy cerca de esa zona de máximos, aunque luego la caída fue bastante importante y ahora parece que nos hemos estabilizado sobre la media móvil de 70 sesiones, y eso, después de ver todas las turbulencias que hemos visto, pues puede ser bastante buena señal. ¿Por qué? Porque ahora mismo parece que tiene todo a favor. Si la situación se calma un poquito y empezamos a ver de nuevo sobresaltos, tendría todo a favor para de nuevo repuntar hasta la zona de máximos, siempre y cuando consiga las siguientes sesiones mantenerse sobre esa media móvil de 70 sesiones. Yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Podríamos considerar que aquí hemos visto turbulencias en el mercado, quizás movimientos muy volátiles, pero al final, cuando se ha estabilizado, podríamos decir que no ha hecho tanto daño a la cotización esas caídas tan fuertes y simplemente hemos visto una corrección
de aproximadamente, fijaros, un 10%, aproximadamente desde la zona de máximos, un 13%, y se mantiene de hecho muy cerca de la anterior zona de soporte que marcábamos en los 5,87, y era una zona que decíamos que era muy importante también, porque decíamos que si la perdías cuando se activaba esa zona de los 5,20. Por lo tanto, mientras se mantenga sobre la media de 60 sesiones, es positivo. Y quizás el punto definitivo para empezar a comprobar que de nuevo hay fortaleza en la cotización del Banco Santander y que vamos a ponerla directa ya a la zona de máximo sería superar la zona de los 5,87, que es donde tenemos ese soporte de este movimiento lateral que teníamos por ahí. Damos un ojo también al gráfico horario, porque puede ser bastante interesante dada la situación actual. Y fijaros cómo dijimos al comienzo, antes de que empezase a corregir, que la clave en la media de 200 sesiones, porque no la había perdido en toda la tendencia alcista. Y fijaros cómo ahora con la caída que hemos visto todavía nos mantenemos por debajo de esa media móvil de 200 sesiones, está a los 5,91. Es decir, ahí tendríamos que sumarle una señal más que deberíamos vigilar en la cotización del Banco Santander, en el caso que estamos viendo del gráfico horario. Si la consiguiese superar, podríamos pensar que ya hemos puesto fin a esa corrección y podríamos continuar manteniéndonos a alza. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues en ver que nos acercamos hasta la media de 200 sesiones, que está a los 5,91, y ver que ahora estaría actuando como resistencia. La situación sería la contraria que anteriormente. Antes la media de 200 sesiones podría ser ese soporte tan importante y ahora podría marcarnos el comienzo de una nueva tendencia bajista. Lo que pasa que, como hemos visto un movimiento tan brusco en el gráfico, pues pensar ahora en una tendencia bajista, eso nos tendría que hacer pensar que ahora mismo hemos visto un rebote y que ahora podríamos continuar con la corrección buscando nuevos mínimos decrecientes en la cotización del Banco Santander. Y la verdad que eso parece de primeras bastante complicado, porque fijaros cómo de la apertura que veíamos por aquí, bueno, el cierre mejor dicho, de esa vela horaria, hay un 13%. Es decir, no es tan sencillo ahora mismo dar continuidad a la caída y formar nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, hay que vigilar esa media de 200 sesiones porque nos puede dar el pistoletazo de salida para pensar que nos podemos ir a la zona de máximos, pero también hay que pensar que si no consigue superarla puede ser una señal de debilidad que nos marque que podemos ver de nuevo caídas importantes. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada, pues sí que es verdad que es una vela de recuperación. Fijaros cómo se fue justamente hasta la media móvil de 70 sesiones. Esto fue una señal muy positiva porque ya salió al rescate, fijaros, anteriormente desde 2023 en varias ocasiones y luego continuó la tendencia alcista. ¿Qué necesitamos ahora? Pues dar continuidad, que veamos que esta semana también cierra con una vela donde veamos que es un cuerpo alcista, es decir, un cuerpo totalmente verde en el gráfico y que deje esa pequeñita mecha solo por abajo. Eso sería lo mejor que podemos ver. Si empezamos a ver que de nuevo vemos una corrección y dejamos un cuerpo rojo, cuidado porque también nos podría anticipar que podemos seguir viendo nuevas caídas. En el gráfico mensual pues todavía queda un poquito para que finalice el mes, pero de momento la vela no considero en el punto en el que estamos ahora mismo, evidentemente faltan todavía un par de semanas, no creo que es una vela bastante negativa, es simplemente una vela que nos ha marcado esas turbulencias que hemos visto en el mercado, pero que rápidamente se ha estabilizado muy bien. Que hayamos visto una vuelta tan buena en la cotización del Banco Santander y que no se haya estancado en la parte baja, como por ejemplo ahora veremos en IAG, es una señal muy positiva, porque eso lo que nos ha marcado es que de nuevo ha vuelto a entrar con bastante fortaleza en la demanda. En la cotización del Banco Santander había tenido una subida muy vertical en los últimos meses y ahora lo que se ha visto es que con esas caídas muchos inversores han aprovechado para entrar, subirse al carro, y eso ha provocado que también veamos una subida muy vertical en la cotización del Banco Santander. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar es que sí que es verdad que las turbulencias han sido altísimas, pero cuando parece que se ha estabilizado es cuando hemos visto que tampoco parece que haya llegado la sangre al río. Cuando vemos tantísima volatilidad, las señales quizás en análisis técnico más rápidas, pues a lo mejor no hay que darles una mayor fiabilidad y hay que esperar a que el mercado se calme de nuevo. Y ahora que en principio parece que se está calmando, pues vemos que sí que es verdad una corrección importante de más del 10%, pero al mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones podemos pensar que la estructura alcista se sigue manteniendo en la cotización del Banco Santander. Algo que no me acaba de convencer es el altísimo volumen con las caídas. Por eso, para despejar esas dudas, puede ser perfectamente ese volumen, porque ya hemos visto sesiones de pánico, pero
para despejar todas esas dudas. Sería totalmente clave esta semana acabar viendo un cierre por encima de la zona de los 5,87. Eso, de verdad, que sería maravilloso y eso apoyaría la idea de que la cotización del Banco Santander puede acercarse de nuevo a la zona de máximos y continuar con la tendencia alcista. Pasamos a la siguiente de las acciones, que es IAG, y fijaros cómo la situación es diferente. IAG ya venía castigada de antes. Es cierto que cuando ha pasado todo este tema de los aranceles hemos visto caídas importantes, pero cuando ha llegado la recuperación a otras acciones, pues a IAG no ha llegado de forma tan clara esa recuperación, y al igual que el Banco Santander se ha relajado en la parte alta del principio de la caída, podríamos decir, en la cotización de IAG se ha estabilizado muy cerca de la parte baja de toda la caída. ¿Por qué? Porque ya acumulábamos una caída importante en los últimos meses, es decir, fijaros cómo ahora que se ha estabilizado, pues vemos cómo la tendencia bajista sigue dentro de la cotización, y de hecho es bastante mala señal que todavía no hayamos visto de nuevo la cotización por encima de la zona de los 2,90 ni por encima de esa media móvil de 200 sesiones. Decíamos que ahí podía estar la clave, en esa media móvil de 200 sesiones que está a los 3,06 ahora mismo. Si consiguiéramos esta semana dar continuidad al impulso, que recuperemos ya el optimismo en el mercado y nos olvidemos de los aranceles, que me parece bastante complicado, y recupera esa media de 200 sesiones, podríamos pensar que esto que hemos visto por aquí ha sido una ruptura en falso. Pero de momento lo que estamos viendo en la cotización de IAG es que estaría rompiendo toda la estructura alcista que tenemos desde mediados, incluso principios del pasado año, desde marzo. ¿Por qué? Pues porque hemos perforado esa media móvil de 200 sesiones que, fijaros, fue clave al comienzo de la subida. Y además, fijaros que si vemos el gráfico semanal, fijaros cómo fue clave esa media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está en la zona de los 2,73 y estamos muy cerquita de ella. Estamos muy cerquita. Y es que esto ya son palabras mayores si llegamos a perforar la media móvil de 70 sesiones. ¿Puede encajar dentro de una caída importante para mantener la subida? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el corto plazo, si lo comparamos con lo que veíamos en el Banco Santander, todavía podemos pensar que se mantiene la tendencia alcista y que hemos visto una simple corrección en el corto plazo para continuar con la subida. En el caso de IAG, la tendencia en el corto plazo vemos que sigue siendo claramente bajista y eso no apoya la idea a que sigamos manteniéndonos al alza. Y si acabamos viendo una nueva corrección y perfora la media de 70 sesiones, pues sí que sí, podríamos pensar que la tendencia alcista en el más largo plazo, que podría haber comenzado en octubre de 2022, está en serio riesgo. Y a lo mejor ahora empezaríamos a ver nuevas caídas en los próximos meses, al igual que hemos visto en los últimos 7, 8 meses o 9 meses una tendencia claramente alcista, pues ahora se podría revertir esa situación y empezar a ver caídas continuadas en la cotización de IAG. Como os digo, en el corto plazo pinta un poquito mal, o bastante mal podríamos decir, pero quizás en el medio y largo plazo, gracias a esa media móvil de 70 sesiones, más el cierre fue muy significativo la semana pasada justamente por encima de ella, pues podemos pensar que todavía pues, estaría bailando ahí en el limbo de la cuerda floja. Y el último de los gráficos, que es el mensual, pues fijaros que la vela que dejó el mes pasado fue terrible, y bueno, la vela que está dejando este mes, fijaros que se ha acercado a esa media móvil de 70 sesiones que está en los 2,34 y parece que a partir de ahí ha llegado el rebote. Si acabásemos viendo un cierre mensual en el que al final acabe dejando una vela con un cuerpo muy chiquitito y que sea por abajo toda la parte de la cola de esa vela que estemos viendo este mes, puede ser positivo porque eso nos marcaría el final de la corrección, que ya no tenía fuerza suficiente para mantener la caída, y aquí veamos una recuperación interesante y a lo mejor nos tengamos que ir a buscar precios que no veíamos desde hace unas semanas, alrededor de la zona de los 3,80, 3,90 aproximadamente, pero quizás es muy pronto para hablar de ello porque todavía nos quedan 2 semanas para que finalice el mes. Por lo tanto, creo que la conclusión que podemos sacar en IAG es diferente. No nos podemos pensar quizás que estamos tan tranquilos como en el Banco Santander, que quizás si la caída hubiera sido lenta y hubiera llegado hasta ese objetivo, los 5,20, y hubiera recuperado hasta la zona actual, podríamos pensar, vale, ya hemos finalizado la caída y esto se va a recuperar bien. Y la sensación que tenemos en IAG es que tras poner tranquilidad con todo el tema de los aranceles, pues la verdad que sigue pintando a que nos mantenemos en esa tendencia bajista que llevamos viendo desde principios de febrero, mientras
no consiga superar esa media móvil de 200 sesiones que está en los 3,09. Y como os decía, es que es un síntoma claro de debilidad que no consigamos superar los 2,90. Eso es lo mínimo que tendría que hacer ahora. Es lo mínimo. Por lo tanto, veremos a ver cómo va avanzando la semana. Es cierto que habrá muchos inversores que todavía no se acabarán de creer que lo de los aranceles pues parece que ya se está empezando a calmar, que quizás las dos mayores potencias mundiales parece que se están acercando un poquito en ese consenso que quieren llegar a ese acuerdo por los aranceles, que a lo mejor según vayan pasando las sesiones y parece que está la calma en el mercado, que no vemos nuevas turbulencias, pues más inversores irán sumando y eso apoyará a que estas acciones que quizás se han deteriorado bastante pues empiecen a recuperar el color verde en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, que lo venía haciendo muy bien. La analizábamos el lunes de la semana pasada y veíamos una caída bastante fuerte y decíamos la parte negativa, que ha perdido la directriz alcista y que ahora con la caída que estamos viendo, evidentemente si esto no hubiera venido provocado por lo que ha venido provocado y que no haya caído todo en bloque en los mercados, pues diríamos, pinta muy mal. Y tenemos un claro doble techo en el gráfico. Sería la conclusión que podríamos sacar. Pero, como se ha debido a lo que se ha debido, pues podemos pensar que puede llegar a ser algo puntual, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la duda ahora mismo. Porque es que si no, fijaros, hemos perdido la directriz alcista, nos mantenemos ahora por debajo de la media móvil de 70 sesiones, eso sería negativo y hemos puesto en riesgo la media de 200, aunque parece que se ha recuperado. Fijaros que la directriz bajista que llevamos viendo desde octubre, la ha tenido ahí por encima hasta la apertura de hoy. Y creo que ahí es donde puede estar la clave. Porque si empezásemos a ver que se mantiene por encima de esa directriz bajista sobre la media de 200 e intenta superar la media de 70 y consigue, y está la clave, superar los 4,22, es muy probable que esto ya sí que sí haya quedado en algo puntual y demos continuidad a la subida que hemos puesto en pausa desde hace un par de semanas y que haya quedado como algo puntual. Le hemos aprovechado para consolidar como soporte la antigua directriz bajista y repuntar con mucha fuerza, pero debería ser una recuperación en V en el gráfico. Hay que tener en cuenta que esto pasa en Telefónica, también pasaba en el Santander, también pasaba en ING, ya os voy a decir el qué, y es que las caídas que hemos visto ahora mismo, las cotizaciones en el RSI se han acercado a esa zona de 30 en el gráfico, y eso es mala señal, porque eso nos ha marcado que tiene mucha fuerza la caída, y es otra de las cosas que no me acaban de convencer, y que os comentaba ayer, porque pienso que en este tipo de caídas muchas veces se ve un primer rebote, se forma ese suelo, se marca a lo mejor en el RSI en la zona de 30, y luego quedaría una última caída donde se forma la divergencia y así que sí nos empezamos a recuperar. Y es que en estas tres acciones que hemos analizado, y en Telefónica también, no ha llegado a haber esa nueva caída. Y quizás es el miedo que tengo, y es lo que os mostraba ayer en el vídeo del resumen semanal. Cuidado, no nos quede una última caída donde se formen divergencias y donde ya veamos la cotización marcar que sí que es verdad que hay debilidad en la caída y ahora venga una recuperación más cierta, un rebote más tranquilo y vayamos subiendo poquito a poquito. Eso no lo hemos visto y ha marcado el RSI, fijaros, por debajo de 30 en la caída. Cuando estamos en una subida importante, fijaros por aquí, y se acerca por encima de la zona de 70, decimos, eso es una señal de fortaleza. Eso nos puede marcar que podemos seguir manteniendo esa alza. Pues al lado contrario es exactamente lo mismo. Si vemos que el RSI se mantiene por debajo de la zona de 30 en la caída, eso nos marca que tiene mucha fuerza la caída y que podemos acabar viendo una caída más importante, lo que se llamaría, que ahora estamos viendo un rebote técnico para continuar con la corrección. Es la duda principal que tengo ahora mismo en los mercados, sobre todo en el corto plazo. Es la duda que tengo. ¿Que se vaya a recuperar? Pues probable que acabemos viendo un rebote más importante. Es cierto, pero la duda que tengo de que si ya estamos en ese rebote es que no hemos llegado a ver esa divergencia en prácticamente ningún índice y muy pocos activos. Vamos a seguir con el gráfico semanal en Telefónica. Fijaros cómo la corrección llegó hasta la zona de soporte, los 3,82, que era el límite, el soporte que teníamos en esta divergencia. Esa zona era muy peligrosa porque si esa divergencia se acababa confirmando y perdíamos ese soporte, nos marcaba que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre de 2022 estaría totalmente rota y como mínimo daríamos lugar a un movimiento lateral o incluso al comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Pero
consiguió salvar los muebles a tiempo. La vela que dejó es una vela clarísima de indecisión que cuadraría con un posible movimiento lateral. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela de momento que está dejando, pues deja alguna que otra duda. Deja alguna duda en el gráfico. Vamos a ver si la divergencia que teníamos se rompió. Fijaros como no se rompió la divergencia con el cierre del mes pasado. Y con la vela que estamos viendo ahora mismo, si cerrase así el mes, pues diría, bueno, de momento parece que se puede mantener el movimiento lateral, en la zona en la que estamos ahora mismo, pero te queda mucho mes. Si acabásemos viendo que de cara a final de mes nos acercamos a la zona de los 4.30 de nuevo, cuidado porque la vela puede ser de que hemos visto un susto y la recuperación ha sido muy rápida, muy fuerte, y eso marca claramente fortaleza. Si por el contrario nos acercamos a los mínimos que veíamos la semana pasada, pues puede ser la típica vela que nos anticipe que el próximo mes van a continuar las caídas en el gráfico. Eso implicaría perder la media de 70, eso implicaría confirmar la divergencia en el gráfico mensual y semanal, y eso puede que nos acabase confirmando que toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años estuviese totalmente rota. Por lo tanto, es la lectura que yo creo o que yo haría ahora mismo en la cotización de Telefónica. Sé que hay muchos inversores que están esperando que veamos una recuperación en V, pero como os decía al principio, yo os tengo que dar mi opinión de lo que veo en el gráfico. Y ojalá se acabe recuperando y aquí no pase absolutamente nada. Pero si estamos analizando las acciones, pues tenemos que decir la parte positiva y la parte negativa. Por ejemplo, cuando empezamos a ver correcciones en Estados Unidos, decíamos, Estados Unidos empieza a pintar mal, pero Europa tiene tal fortaleza en el gráfico que es que no marca que vayamos a ver una corrección. Y si vemos una corrección, puede ser una simple corrección para continuar con la tendencia alcista. Y hemos visto que la corrección en Europa ha llegado a menos de lo que ha llegado en Estados Unidos. Es decir, cuando las cosas van bien, decimos que van bien, pero cuando las cosas se están torciendo, decimos que se pueden torcer. En el Banco Santander llevamos unas cuantas semanas diciendo que cuidado, que estamos viendo una subida en la que ya estábamos notando claramente que había debilidad y que podría llegar una corrección importante. No nos esperábamos que fuera una caída tan vertical y tan fuerte, eso evidentemente, pero el gráfico nos marcaba que podríamos acabar viendo una corrección. Así que bueno, es lo bueno que tiene el análisis técnico, porque quizás ahora mismo, si nos dejamos llevar ya por el optimismo y decimos, ya se ha pasado todo esto, vamos a aprovechar, nos metemos y nos olvidamos de todo y dentro de un año vuelvo y he ganado un 20% de rentabilidad, como hemos visto anteriormente. Pero si hacemos caso al análisis técnico, nos dice que todavía debemos ser un poquito cautos, porque hay señales que, debido a esas caídas, que están siendo bastante negativas. Y quizás es el valor añadido que tiene el análisis técnico. Quizás hay momentos en los que se adelanta a una situación futura. Y ese es el miedo que tengo ahora mismo en los mercados. Aparte de, como os decía ayer, el exceso de optimismo que veo ahora mismo. Porque es que la verdad que ahora mismo parece que ni hay aranceles ni hay nada. Y la verdad que la situación es mucho peor que hace 15 o 20 días, cuando no había ningún tipo de arancel. Ahora como mínimo hay un 10% de aranceles y el resto pero veremos a ver en 90 días o en estos 90 días a ver a qué acuerdos se llega. Y esa situación es muy peligrosa, es muy negativa. Estamos hablando de un 10% de incremento de producción. Eso es muy importante y que evidentemente no lo van a pagar las empresas, lo van a pagar los consumidores. Y si estábamos viendo encima que en los últimos meses las ventas minoristas, el consumo se estaba reduciendo, estábamos notando debilidad, pues si encima ahora le sumamos un aumento de los precios, pues eso va a ser más leña al fuego. Por lo tanto, cuidado, porque como también hemos ido comentando, lo de los aranceles puede ser un ruido en el que quizás con ese ruido se esté tapando el verdadero problema que tiene la economía, porque los aranceles se han implementado hace 15 días, pero llevamos unos cuantos meses diciendo que cuidado, hay señales de debilidad, hay datos económicos, como os venimos comentando, que están diciendo que la situación, que la economía en Estados Unidos se está enfriando. Y eso está latente, eso sigue ahí, eso no cambia. Porque mañana diga Trump, se acaban los aranceles, o pongo 10 veces más de aranceles. Eso no lo cambia, eso ya está en la economía. Y creo que realmente lo peligroso a lo que debemos de prestar en cierto modo más atención, porque esto, como estáis viendo, está siendo totalmente ruido. Yo digo blanco, mañana negro y pasado digo amarillo.
esto está funcionando así. Mientras tanto, nos tiene a su vaivén. Así que nada, ya con esto finalizamos el vídeo de hoy. Os recuerdo, como os decía al principio, que mañana veremos un vídeo especial donde analizaré 9 acciones que, como vais a ver, lo pueden hacer mejor que el SP500. Veremos a ver cómo hemos llegado a esas 9 acciones. Va a ser un vídeo muy, pero que muy interesante. Así que os recomiendo que lo veáis todos vosotros mañana. Después de este vídeo, pues es cuando llegará el parón, nos tomaremos un descansito, ya lo decíamos, tenemos mucha carga de vídeos las últimas semanas y bueno, creo que ha llegado el momento de tomarnos un descanso, aprovechando que la Semana Santa quizás es cuando la gente pues hace viajes y no está por aquí y le da un poco igual. Todo esto pues aprovechamos también nosotros para tomarnos un descanso, así que a la vuelta ya nos veremos, vamos a ver cuándo es esa vuelta. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. A la vuelta nos vemos de nuevo, ya hasta entonces espero que paséis muy buenos días.